Buenas noches, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Quiero honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a su misericordia tengo la oportunidad de poder dirigirme a ustedes a través de lo que está escrito, y gracias a la misericordia de Dios yo también puedo ser edificado a través de lo que está escrito. Porque ¿de qué manera podemos hacer la voluntad de Dios? De la única manera que podemos hacer la voluntad de Dios es que nos esforcemos en leer lo que está escrito. La palabra de Dios es perfecta, hermanos, que hace sabio al sencillo. No es el hombre que enseña al hombre, es Dios y su Espíritu el que nos hace entender su voluntad. El Espíritu Santo hace conciencia en la vida de todo aquel que le quiere servir de corazón. Hemos estado compartiendo, hermanos, de la soberbia, hemos estado compartiendo de las aflicciones, hemos estado compartiendo de que la iglesia será perseguida, pero no es será. La iglesia ya está desde el momento que vino nuestro Señor Jesucristo a decirnos que si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no iban a hacer con las ramas secas? Esto es importante, hermanos, entenderlo, que la aflicción, Jesucristo nunca le vino a ocultar al ser humano su voluntad. ¿Ya? Cristo nunca vino a engañar a nadie, a decirle, sí, si ustedes me buscan, yo los voy a ayudar, los voy a bendecir, los voy a prosperar. Como un falso profeta, ahí lo subí en mi muro. Maldonado siempre da de qué hablar, hermanos, aunque uno no quisiera mencionarlo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios permite los videos para que la luz salga al mundo, para que verdaderamente se comparen pepinos con pepinos y podemos entender qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que están diciendo los falsos profetas y falsos apóstoles. Esto es muy importante. Entonces yo no miro despropósito alguno, al contrario, comienzo a darme cuenta que todo es para bien, ¿verdad? Entonces estos falsos comienzan a decir que por derecho tenemos que ser bendecidos. Oiga, tenemos derechos ante Dios, hay que exigirle, en pocas palabras, está diciendo que hay que exigirle a Dios. Y eso no es así, hermanos, eso no es así. Dios al que quiere empobrece y Dios al que quiere enriquece, pero es Dios. No es tanto porque alguien tenga derechos, no, hermanos. Hay que leer lo que está escrito. Leamos nuestras Biblias, enfoquémonos en leer su palabra. Mire, anhelemos en leer su palabra, anhelemos. Si anhelamos leer su palabra, automáticamente vamos a ser guiados por Dios. Mire, comenzando, hermanos, que ayer nos quedamos en que nuestro Señor Jesucristo nos comienza a explicar de qué manera la iglesia sigue siendo perseguida y de qué manera un verdadero cristiano va a tener problemas en este mundo. ¿Ya? Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque cuando vengan los problemas, cuando vengan las aflicciones, no estemos llorando, ¿verdad? Que digamos, ay, sí, que yo no entiendo, de plano Dios no me escucha. No, es que si usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios, automáticamente tendremos aflicción. Así está escrito. Bueno, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiero comenzar leyendo por donde ayer me quedé. Esto lo voy a leer, hermanos, no lo voy a explicar, ayer lo expliqué, pero nos va a servir para pasarnos a otros pasajes. El día de hoy, si Dios así nos lo permite, podemos hablar de cómo. Bueno, lo voy a leer. Estoy leyendo Mateo 10, versículo 34 en adelante. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Nuestro Señor Jesucristo, a un verdadero Hijo de Dios, no lo hizo que se viniera a abrazar con el mundo y que el mundo y ellos fueran amigos. No va a haber paz. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Esto es palabra de Dios. Dice que Dios ha venido para que todo aquel que quiera ser siervo de Dios vaya a encontrarse con disensiones. ¿Dónde comienzan las disensiones? Cuando nosotros, hermanos, queremos buscar de Dios.
Se levantan nuestros hijos, se levantan nuestros familiares, los más cercanos, hasta los más lejanos. Tal vez quieren comenzar a tomar el centro de la atención hacia ellos. Y como quien dice, no es posible que usted quiera más a Dios que a mí. Pues fíjese que sí tenemos que querer más a Dios, porque la Biblia sí nos enseña, hermanos. La Biblia nos enseña que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Sí, y dice que si nuestra madre nos dejare o nuestro padre nos dejare, con todo Dios nos va a recoger, dice. Entonces, no podemos, y los discípulos también lo dijeron, maestro, nosotros todo lo hemos dejado por seguirte. Sí, les digo, pero no hay quien de aquí que no reciba más bien 100 veces más de lo que ha dejado. Entonces Dios ha prometido, hermanos, arribarnos, arroparnos, si nosotros queremos vivir conforme a su voluntad. Y oiga lo que dice, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, esto es una reflexión que tenemos que entender. Porque dice que el que ame a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y les voy a contar algo, nuestro Dios no ha cambiado. Las mismas palabras las habló con Abraham, las mismas palabras las habló con los profetas, las mismas palabras nos habla a nosotros. Dios no ha cambiado. Amar a nuestros parientes o parentela o familia o hijos o padre o madre más que a Dios, eso conlleva enemistad con Dios, porque Dios es celoso y nos anhela celosamente. Vuelvo a repetir, honrar a padre y a madre no está diciendo uno que uno los venere. Uno con ser un buen hijo, con dar un buen testimonio, ya está honrando a padre y a madre. Esto es muy importante entenderlo, porque si no, cualquiera va a decir, es como en la iglesia católica, le meten a la gente, ¿cómo es posible que usted no ame a su mamá? ¿Por qué? Porque quieren hacer de que la gente quiere que la gente ame a María. Es que María es la madre de Dios, por lo tanto es nuestra madre. No, hermanos, el único que se merece la honra y la gloria se llama Jesucristo. Él fue el único que murió en una cruz y no fue la Virgen María la que murió en una cruz, ¿verdad? Entonces, aunque aún Pedro fue crucificado igual que el Maestro, solo que invertido al revés, no quiere decir que nosotros veneremos a Pedro porque él fue crucificado. No, el que fue crucificado por nosotros se llama Jesucristo, es nuestro Salvador. Pero acá la Biblia dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ame a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Vamos a leer, hermanos, que nuestro Dios no ha cambiado. Vamos a ir a Génesis. Génesis. Por favor, acompáñenme, Génesis capítulo 22. Y vamos a leer unas porciones. No me voy a quedar acá porque necesitamos llegar a donde nos quedamos, hermanos. Nos quedamos en... Bueno, voy a seguir. Génesis, capítulo 22. Oiga lo que está escrito. Aconteció después de estas cosas que probó Dios. Oiga, que Dios prueba. Por eso cuando dice el que ame a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Dios está probando los corazones. A ver hasta dónde le queremos ser fiel. A ver hasta dónde queremos poner a Dios encima, aún de nuestros propios hijos, aún encima de nuestros propios padres. Dios está esperando que nosotros realmente le amemos con el corazón. Oiga lo que pasó, Dios no ha cambiado. Ya, el que ame a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el omega, Él sigue siendo el principio y el fin. Ya, Él no va a cambiar. Y oiga lo que está hablando con su gran amigo Abraham. Oiga lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Estoy leyendo Génesis capítulo 22. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Mire, le está diciendo, vete, toma a tu hijo al que amas,
porque sabía Abraham que miren que su vejez lo concibió, Dios se lo dio. Para Abraham venía siendo como todo lo que nunca había tenido. Pudo haber tenido muchas cosas, pero cuando le nació su hijo, para él era todo. Y ya viene Dios y comienza a darse cuenta. No que se dé cuenta, ¿verdad? Sino que está viendo que Isaac está cambiando, Abraham está cambiando el corazón, el amor que le tenía a Dios, porque se lo está enfocando cada día más, sin darse cuenta Abraham, a su hijo. Ahora viene Dios y lo quiere frenar y le quiere dar una lección. Y oiga, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No me voy a detener, voy a seguir leyendo, porque vamos a llegar al 10. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Todavía, mire, 3 días de camino, había que matar a su propio hijo, había que sacrificarlo, y no solo que había que hacer un montón de cosas, sino que todavía tenía que ir demasiado lejos, hermano. Pero Abraham no rehusó. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Mire la fe de Abraham, y volveremos a vosotros. Dios le dijo que lo iba a sacrificar, que lo sacrificara, pero dentro de su corazón Abraham tenía que obedecer a Dios, y lo iba a hacer de buena gana, pero dentro de su corazón sentía que él y el muchacho iban a regresar. Eso se llama fe. No, la fe no coacciona. La fe es aquella que Sadrach y Mesach y Abednego dijeron: sepa, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar de tus manos. Pero si no nos libra de tus manos, tampoco te adoraremos. Eso se llama fe. Ya, saber de que Dios puede ayudarnos, pero Él no está obligado a hacerlo, porque nosotros no sabemos cuáles son sus propósitos en nosotros. Entonces, eso que nos pasen cosas adversas no quiere decir que no tengamos fe. Bien, es necesario tener fe, pero no quiere decir que porque tenemos fe. Abraham era el padre de la fe. Él es el padre de la fe. Mas sin embargo acá dice, y adoraremos y volveremos a vosotros. Le dijo a sus siervos, tranquilos, quédense acá, yo y Isaac vamos a ir, vamos a adorar a Dios y vamos a regresar. Eso se llama fe, es una esperanza que no avergüenza. Hay una esperanza, hay que conocer a nuestro Dios, por eso oramos para que Dios nos ayude, pero no declaramos nada, solo estamos rogando. Si es la voluntad de Dios, Dios nos va a ayudar. Oiga lo que dice en el 7. El 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac y su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Otra vez aparece la fe de Abraham, Dios proveerá. Sabía Abraham que llevaba una orden, sacrificar a su hijo, pero dice que Dios se iba a proveer, se llama fe. Oiga el versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. El 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Le dio voces, hermano, y le dijo que se detuviera. ¿Por qué? Porque Abraham ya iba a degollarlo.
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Pero Dios le dice algo impresionante, hermanos, y le dice: porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Esta experiencia de Abraham lo vuelve padre de la fe, lo vuelve amigo de Dios, lo vuelve el patriarca de todo ser humano. ¿Verdad? No quiere decir que él sea nuestro Salvador, es la primicia de la fe. Así comenzó la fe de Abraham. Conoció Dios que Abraham le honraba y le glorificaba de a de veras, y no desestimó sacrificar a su hijo. Mas sin embargo él tenía fe de que Dios iba a proveer. Pero vamos a leer algo que sucedió en Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Y oiga lo que pasó acá, todo lo contrario. Acá sucedió algo. Dice que está en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí oía que sus hijos estaban en fornicación con las diaconisas que estaban en la puerta del templo. Ellos dormían, tenían relaciones sexuales, y Elí ya estaba viejo, mas sin embargo no quería corregir a sus hijos. La Biblia nos está enseñando en Mateo que el que ame a hijo o a hija más que a mí no era digno de mí. Y Dios no ha cambiado. Dios le hace la misma pregunta a Abraham: ¿me amas más que a tu hijo? Porque en pocas palabras eso es lo que le está diciendo. Sí, Señor, te amo. Bueno, demostrámelo, sacrificame a tu hijo. Y viene Abraham y va y hacer el sacrificio. Cuando estaba a punto de degollar a su hijo, Dios le dice que se detenga. Pero aquí sucede algo contrario, hermanos. Acá había un sacerdote que tenía que honrar a Dios y glorificar a Dios, y no lo hizo. Y vamos a ver lo que pasó. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Como quien dice: ay, mis niños, ¿por qué están haciendo ustedes eso, hombre? La verdad que eso está feo, eso no está bueno. Pero así, suavecito, no puso posturas, no puso nada. Amó más a sus hijos que a Dios. Esto lo vamos a leer. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Elí oía lo malo que hacían sus hijos. Elí estaba al tanto de lo malo que estaban haciendo sus hijos, pero él dice que él oía todo lo que el pueblo decía. Y Elí no quiso hacer nada. Y oiga lo que pasó. Y cómo los corrige, oiga: no, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, amigos. Por favor. No, hombre, se tenía que parar. Él era el sacerdote, hermanos. Él tenía que ser el ejemplo. Él tenía que venir y aborrecer el pecado. Y no importa si eran sus hijos los que estaban de por medio. Él tenía que actuar con justicia. Por eso está escrito en Mateo 10, 34 en adelante: el que ame a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Si Isaac no había hecho nada malo, y Dios viene y le pide que sacrifique a sus hijos, y Abraham lo quiere hacer, ¿cuánto nomás que está oyendo que sus hijos están mal? No que los matara a él, pero no sé qué castigo les hubiera puesto, hermanos, para dar testimonio que lo que estaban haciendo era malo. Él tenía que honrar a Dios, pero no quiso honrar a Dios.
Él quiso honrar más a sus hijos que a Dios. Y esto es lo que Dios no le agrada. Dios detesta, hermanos, que nosotros digamos que somos cristianos y amemos a hijo o a hija más que a Dios. Oiga lo que está escrito: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. ¿Qué pues hacéis pecar al pueblo de Jehová? Si picara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Tenía que venir y entregarlos a Jehová. Elí tenía que venir y entregarlos a Dios. Porque si el hombre pecaba contra el hombre, que lo juzgara el hombre. Pero ahorita los hijos de Elí están pecando contra el templo, contra Dios. Están haciendo pecar a todo el pueblo. Entonces tenían que haber sido entregados a Dios y que Dios les pusiera el castigo que se ameritaba. Es más, Dios hablaba con Elí, pero ya en esos tiempos la palabra ya escaseaba. ¿Por qué? Porque Elí se había engrosado su corazón. Lo vamos a leer. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel, bueno, ahora me voy a adelantar al 29. ¿Por qué? Ahora viene el reclamo de Dios, 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Bueno, voy a seguir leyendo el 26, hermano. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Le está diciendo ese hombre a Elí. Y oiga lo que pasa. Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Oiga el reclamo que Dios le está poniendo a aquel líder religioso que tenía en su poder el poder honrar a Dios. Tenía que haber entregado a sus hijos. Andaban fornicando a las puertas de la iglesia. Tenían que ser ejemplo que lo que ellos hacían era desagradable a Dios. Y Elí no se puso delante de Dios o a la par de Dios, o no quiso honrar a Dios. No lo quiso honrar, hermanos. Esta es parte de lo que ayer estábamos hablando. ¿Cómo vamos a ser perseguidos si nuestros hijos nos saltan como que si son conejos encima de nosotros, y nosotros no hacemos nada por honrar a Dios? Nuestros hijos andan pecando y haciendo un montón de cosas, es cierto. Si ellos ya son mayores de edad, nosotros ya no podemos obligarlos a hacer ciertas cosas, pero por lo menos pongámonos de parte de Dios y hablemos que el pecado que están cometiendo sobre sus propias espaldas será pagado. No voy a pagar yo por el pecado de mis hijos, no. Yo voy a hablar que si ellos están haciendo lo malo, su recompensa tendrán. Yo me voy a lavar las manos, no como Pilatos, sino por amor a mis hijos. Les voy a hablar que si no se apartan de lo malo los va a consumir. Y eso tenía que haber hecho Elí. No estaba mandando Dios a matar a sus hijos de Elí, no, pero sí por lo menos una buena disciplina, quitarlos de sacerdotes, porque aquellos ofrecían holocaustos y ahí andaban como sin temor alguno. Oiga lo que dice el 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Oiga el reclamo de Dios, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquellos estaban gordos, aquellos no les importaba nada.
aquellos encima se burlaban de Dios. Pero Elí no quería tener problemas con sus hijos. Honró más a sus hijos que a Dios. Y oiga el desenlace. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que le honran. Dios ha prometido para nuestra vida el bien. Dios ha prometido una vida eterna, pero si usted quiere andar pecando, Dios no lo va a salvar solo porque Él lo ha prometido. Dice que Él honra a los que le honran. Si usted va a una iglesia y también comete pecados y está entre la iglesia y cometiendo pecados y la iglesia, máxime si usted es un líder de su iglesia, tiene que portarse a la altura, porque Dios ha prometido, hermanos, guardarnos del día de la ira, de su furor, pero si nosotros hacemos su voluntad. Porque aquí está escrito: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho. Eso es lo que Dios ha prometido. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este es un gran problema. Las iglesias hoy están llenas también. Esto, solo para acabarlo, veníamos ayer leyendo de que el que honra a padre o a madre más que a mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí, estábamos leyendo Mateo 10:34. Esta es la consecuencia. ¿Qué fue lo que pasó con los hijos de Elí? Dios los mató. ¿Qué pasó con Elí? Ese mismo día murió. ¿Qué pasó con la casa? Ninguno llegó a viejo. ¿Y qué pasó con lo que había dicho Dios del sacerdocio? Ya nunca más nadie de ellos pudo servir en el sacerdocio de Dios. Sí, ya no. Dios no quiso confiar ya más en ellos. Dios dijo: honro a los que me honran. Bueno, honremos a Dios con todo lo que tenemos, principalmente con amar a Dios sobre todas las cosas. El que ama a hijo o a hijo más que a mí, no es digno de mí. Dios no ha cambiado. El mismo Dios que conocemos ahorita es el mismo Dios desde el principio, va a ser el mismo Dios desde el final. Abraham le dijo: ¿me amas? Sí, sacrifícame a Isaac, tu único hijo, al que amas. Y Abraham obedeció. Ahora Dios no nos manda a matar a nuestros hijos, pero por favor, amémoslos a nuestros hijos hablando la verdad. Pongamos a Dios por delante. Si uno de nuestros hijos está haciendo las cosas mal, peguémoslo a la pared, hermanos. Peguémoslo a la pared, que despierte. Que ayudémosle para que su alma no sea condenada. No sea usted participante de los pecados de su hijo o su hija. No alcahueteemos a nadie, porque Dios no anda alcahueteando a nadie. Dios, oiga lo que dice: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Oigan, mire, por haber honrado a sus hijos más que a Dios, Dios llevó esto al límite. Verás tu casa humillada. Oiga, lo que era un sacerdote, que era un tesoro para Dios, alguien que ministraba delante de Dios, que Dios le hablaba, ahora resulta: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. El sacerdote iba a ser humillado, y mientras que Israel iba a ser prosperado. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. No iba a permitir ya que los jóvenes llegaran a viejos, los iba a cortar. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Oiga, los que quedaran
iban a ser maltratados. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Jóvenes, adivinen el castigo que Dios está haciendo por un padre alcahueto. Sí, hermanos, es cierto, la Biblia dice no morirá el hijo por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Pero en este caso sí, por dos razones. Porque este hombre estaba al frente de la casa de Dios. Era el sacerdote, era el sumo sacerdote. Por lo cual, él tenía que dar un buen ejemplo y honrar a Dios. Él con esto estaba haciendo que todo el pueblo de Israel se desviara. Los hijos acostándose con las mujeres, ¿sí? El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, jóvenes. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Omni y Finés, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Samuel, Dios ya estaba listando, hermanos, es que Dios todo lo tiene bajo control, y Dios se buscó un sacerdote conforme a su corazón, que no dejaba caer a tierra sus palabras, honró a Dios a tal grado que cuando tuvo que actuar contra su gran amigo Saúl, por un momento lo lloró, pero casi como que estaba rogando, pero tuvo que actuar y decirle: hoy te ha desechado Dios para que ya no sigas siendo rey sobre Israel. Tuvo que armarse de valor, tuvo que anteponer el cariño. Y les voy a decir algo ahora, trasladándolo a nuestra época. Si usted ama a hijo o a hija más que a Dios, ¿sabe cómo se demuestra? Cuando usted no les habla la palabra de Dios, cuando usted no los amonesta. En primer lugar, si usted los amonestara, puede librar su alma del Seol de ellos. Sí, corrige al niño con vara y librará su alma de la muerte. Lo castigarás con vara y no morirá. Es que cuando hay corrección, hermanos, cuando hay, no te apresures para destruir. Tampoco hay que destruir el cuerpo de las personas, porque eso es lo que ha generado los derechos humanos por aquí y por allá. No, es que tan salvajes, sí, hay personas que no tienen sabiduría. Dios no está mandando a matar a nuestros hijos. Dios está mandando a que nosotros honremos a Dios sobre todas las cosas. Pero tenemos que tener la sabiduría de Cristo. Esto es parte, porque ayer estábamos hablando de que las personas hoy en día se les está enseñando que viene la persecución a la iglesia. Pues la persecución ya vino ¿desde qué tiempos? Desde el tiempo de Cristo para acá, la iglesia ha sido perseguida. ¿Y cómo podemos saber que los tiempos que estamos viviendo son malos? Una, porque realmente hemos abandonado el verdadero camino de Dios por amar más a nuestra familia o a nuestros hijos más que a Dios. Y tenemos que honrar a Dios sobre todas las cosas. ¿Amar al prójimo? Sí. ¿Alcahuetear su pecado? No. Eso es diferente. Por amor a nuestro prójimo vamos a ir a hablar y les vamos a decir: lo que estás haciendo no es correcto. Arrepiéntete para que puedas alcanzar la vida eterna. Dios te quiere dar vida eterna. Pablo decía de esta manera: os rogamos como de parte del Señor, reconciliados. Sí, nosotros no vamos a ir a condenar a nadie, pero a los que están cerca, hermanos, no hay mejor cuña que la del mismo palo. Si usted ama a Dios, hable de Dios. Mire, ¿le va a gustar que sus hijos se estén quemando en el infierno? ¿O no cree usted que hay un infierno? Porque si usted creyera que la palabra de Dios se va a cumplir, ¿qué haría usted, hermano? Usted no podría dormir de aquí en adelante. Usted solo de pensar que sus hijos se van a quemar, que su mamá, que su papá, que sus hijos, que sus hermanos, usted se levantaría a hacer en vivos y predicar para que ellos se puedan apercibir. Esto es amar a Dios y aborrecer a padre o a madre. Como quien dice, no estamos diciendo que el aborrecer es odiar, no, es dejarlos en segundo plano. Lo más importante es Dios. Al mismo tiempo, si amamos a nuestros seres queridos, prediquemos la palabra.
Bueno, esto era con respecto a lo que veníamos leyendo del día de ayer, donde nuestro Señor Jesucristo comienza a explicar en el versículo 24 de Mateo, capítulo 24 de Mateo, porque vendrán muchos en mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Perdón. Vamos a leerlo desde el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se ha multiplicado dentro de la iglesia. No es en el mundo ya está malo. Vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Pablo habla de estos tiempos peligrosos. Y ya vamos a leer cómo eran los tiempos peligrosos. Pero lo que Pablo y nuestro Señor Jesucristo está diciendo, que se levantarán muchos falsos maestros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias ya no hay hermandad. Ya no hay un verdadero amor. Todos quieren andar de hipocresía. Ay, Dios le bendiga, hermanito, Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque nadie quiere comprometerse. Nadie quiere que lo miren ver feo. Si es que este hermano anda juzgando a los demás. No, decir lo que está escrito no es juzgar a nadie. Es apercibirlos. Y todos somos atalayas. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo. Voy a leer otro pasaje. Voy a leer Corintios, 2 Corintios 4:8. Estábamos anteriormente hablando, bueno, vamos acá a leer 2 Corintios 4:8. Pero tenemos este tesoro, voy a leer 4:7, 2 Corintios 4:7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Pablo ya andaba perseguido. La gente hoy está explicando que si queda el otro presidente que no era Trump o Biden, y que si era que si este va a venir a perseguir a la iglesia. Yo no sé de qué persecución están hablando, porque cuando Dios vino a esta tierra, lo primero que vino a decir fue que Él vino a traer espada, juicio, disensión. 2 estarán contra 3 y 3 contra 2. Y los enemigos del hombre iban a ser los de su propia casa. Entonces la persecución, cuando alguien es un verdadero cristiano, ya comenzó. ¿Y dónde? Desde su casa. Cuando él quiere poner y honrar el nombre de Dios, ya se le van a tirar encima, lo van a hacer rodajitas. Mire, se va a volver una pelea. Gloria a Dios si usted y los suyos buscan a Dios. Pero es muy raro que las familias completas busquen a Dios. Entonces, o ya sea que usted esté viviendo un evangelio tibio, que no hay tibio evangelio, pero hay personas que se creen evangélicas y son tibios. Dios los va a vomitar de su boca. Sí, hay que tener cuidado. O ya sea que todos tengan un mismo espíritu de parte de Dios y todos estén empujando para el mismo lado, honrar a nuestro Señor Jesucristo. Ahí eso es muy hermoso. Pero si en una casa hay 2 o 3 que unos andan jalando para el otro y todos quieren compadrarse. No, hermanos, si usted es mamá, ponga a Dios por alto, honre a Dios, corrija a sus hijos. Sí, pero es que ya están viejos, pues hábleles de Dios. Usted va a querer que sus hijos vayan al infierno. Si usted es papá y sus hijos son menores o mayores, usted también tiene que hacer lo mismo. Honremos a Dios. Un verdadero hijo de Dios va a ser atribulado, va a ser perseguido. Oiga lo que dice Pablo, que estamos atribulados en todo. Ahora el problema es que los cristianos de hoy no están atribulados. Por eso Pablo dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo ya estaba con la soga al cuello, y no era soga, era el machete, o la espada, o el hacha. Le volaron la cabeza al apóstol Pablo. Que ya era perseguido, hermanos. Pero hoy, el cristiano de hoy es un cristiano light. Este es campechano. Ni empuja ni jala. Mosquita muerta. Sí, que si aquellos quieren andar tomando, siendo cristianos, él no toma, pero los acompaña. Si aquellos quieren andar en bailes o en quinceañeras, él no baila, pero ahí está con ellos. Sí,
es un evangelio light. Pues este es enemigo de la cruz de Cristo también. Oiga lo que dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo tenía una persecución encima. Y ahora vamos a leer otro pasaje que nos va a ayudar a entender para poder llegar a la conclusión. Vamos a leer 1 Corintios 11. Por acá lo tenía. Ahí me pasé. 1 Corintios capítulo 11, atrásito, hermanos. 11, vamos a leer. Bueno, entonces no es 1 Corintios. Ahorita, hermanos. Debe ser 2 Corintios. Perdónanos. Sí, es 2 Corintios. Aquí lo puse mal. 2 Corintios. Sí, lo corrijo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 16 en adelante. Vamos a leer, hermanos, qué es un verdadero sufrimiento, qué es una persecución y por qué en los postreros días ya nos iba a dar esto. ¿Por qué? Porque el cristiano moderno iba a tener apariencia de piedad, apariencia de cordero, pero con sus hechos iba a negar la eficacia de todo esto. Este es el gran problema de la apostasía. Este es el gran problema, porque vamos a ver que realmente un hijo de Dios, desde que acepta a Cristo o desde que sale del cascarón, ya lo primero que va a encontrar son lobos. Nos envía a Él como ovejas en medio de lobos. Y no puede ser posible que los lobos sean nuestros amigos. No pueden ser. Dios dice que Dios hace estar aún hasta nuestros enemigos en paz. Pero de una u otra manera, cuando queremos poner la palabra de Dios por delante, automáticamente vamos a tener roces con todos. Nos van a decir cuadrados, nos van a decir religiosos, nos van a decir un montonón de cosas. Oiga lo que pasó. 2 Corintios capítulo 11, versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, por eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Está explicando que hay un montonón de falsos, que estos los andan sacándoles el dinero, los andan agarrando a bofetadas, andan haciendo un montón de cosas, y la iglesia actual bien tolera todo eso. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo, versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pablo no quiso ser soberbio y quiso ver sacado la plata a la gente, ni se quiso ver aprovechado de nadie. Para eso fue demasiado débil Pablo. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débil. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Acá es lo que yo quiero que pongamos atención. Lo leí para poder entender lo que estamos leyendo, porque no me gusta agarrar solo un versículo. Oiga lo que dice el 22. Son hebreos, dice Pablo, que aquellos que se estaban aprovechando eran hebreos. Y se estaban aprovechando por ser hebreos. Porque como quien dice, estaban guiando a los gentiles. Y ahora viene Pablo y dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Aquellos estaban gloriando de ellos porque eran descendientes de Abraham, eran israelitas y eran hebreos. Pablo dice, yo también. Son ministros de Cristo. Y ya pone un interrogante. No eran ministros de Cristo, pero se hacían pasar por ministros de Cristo. Son ministros de Cristo. Como que si estuviera loco hablo. Oiga, Pablo lo está haciendo en una interrogante. No lo son, pero como que si estuviera loco lo hablo.
yo más, si ellos dicen que son ministros de Cristo, yo más, comienza a explicar el apóstol Pablo, porque va a comenzar a decir cómo un verdadero cristiano pasa en este mundo. Oiga lo que dice. Como que si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes. Oiga, si aquel momento que Pablo estaba viviendo, para Pablo estos no eran tiempos difíciles, porque vendrán tiempos, ¿verdad? Esto no, para Pablo no era una persecución, para Pablo no era una situación como la está hablando en 2 de Timoteo 3, donde habla de tiempos peligrosos. Ya vamos a llegar ahí, donde habla de que eran tiempos peligrosos. Oiga lo que le está pasando al apóstol Pablo. 23. Son ministros de Cristo, como que si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Pablo ya le podría llamar a lo que estaba viviendo en azotes, en cárceles, en caminos de muerte. Como esos podríamos decir que son tiempos peligrosos. Pero Pablo no habla que estos sean los tiempos peligrosos. Pablo habla de los tiempos peligrosos de 2 de Timoteo, capítulo 3, donde el hombre ya no quiere sufrir nada. Una mala mirada y hasta, o sea, a cada rato ¿va? O sea, es un hombre amador de sí mismo, vanaglorioso, soberbio, altivo, menosprecia, miren, ingrato, avaro, amador de la plata. Esto Pablo le llama tiempos peligrosos, pero lo que estamos leyendo para mí, humanamente, para mí estos serían los tiempos peligrosos, lo que está hablando Pablo, lo que él vivió. Oiga lo que dice. En peligro de muerte muchas veces. Pablo estaba en peligro de muerte constantemente. Versículo 24, estoy leyendo 2 de Corintios 11, 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. Oiga, de los judíos 5 veces lo habían agarrado a varazos, a azotazos. 40 azotes. Eso era una persecución. Pablo, si lo quisiéramos identificar en la carne, eso era ser perseguidos, hermanos. Pero Pablo a esto no le llama tiempos difíciles o tiempos peligrosos. No. El problema es que hoy los pastores están diciendo, es que si gana el presidente fulano de tal, va a haber persecución. No, hermanos, desde que nacimos en Cristo, vamos a ser aborrecedores, a ser aborrecidos por causa de su nombre. Así dice, bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre os abofeteen, os persigan, o digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ya vamos a leer esos pasajes porque Pablo nos está enseñando ahorita cuáles son verdaderamente los caminos de todo ser cristiano. Pero lo difícil y lo peligroso es no vivir esto. Que usted viva un evangelio light donde usted no tenga problemas en ningún lugar. Mire, usted agarra al mundo, es bien campechano, baila el son que le toca, y usted, hola hermanito, Dios le bendiga, Dios, y solo llega a marcar tarjeta a la iglesia, llega a encerrarse a su casa, y no, ni empuja ni jala, no quiere ser celoso, no quiere ponerse de parte de Dios. Oiga lo que dice. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 5 veces azotado y 3 con vara, hermano. Una vez apedreado. Sí, lo apedrearon, lo sacaron arrastrado. Él muerto ya para él. La gente lo sacó porque ya sabían que estaba muerto. Y lo sacaron de la ciudad, lo arrastraron. Ya se imaginan, no era asfaltado ni era sobre gramita. No, hombre, era sobre pedregales y fue arrastrado. Pero aparte de eso, apedreado. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero apóstol, un verdadero siervo. Y no solo él, Esteban murió apedreado. La persecución
ha comenzado desde que murió nuestro Señor Jesucristo, porque si esto lo hicieron con las ramas verdes, ¿cuánto no harán con las ramas secas? Pero hoy en día usted ya reina. Pablo, en cárceles, en naufragios, en azotes, apedreado, perseguido, encarcelado, y usted comiendo palomitas en su lugar más confortable. Sí, no le da, ni le da pena si se están yendo al infierno sus vecinos, no le da pena si se están yendo al infierno su familia, no le da pena si sus hijos también le saltan como conejos con sus pecados, y cada vez que le saltan encima le pintan la cara, y usted, ay, contenta con sus hijos, los quiere mucho. ¿Cómo va a sufrir un evangelio? ¿Cómo verdaderamente? Ayer leíamos, y solo para que confirmemos lo que le está pasando al apóstol Pablo, Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. Oiga, habían sido muertos por causa de la palabra. Pablo fue muerto por causa de la palabra. Pedro y todos por causa de la palabra. En el circo romano eran muertos a espada, comidos por leones, prendidos fuego, vivos, por causa de la palabra. Y usted, esperando que viene el anticristo y que van a venir momentos difíciles y va a haber persecución. Bueno, quédese esperando esa persecución. A usted no le va a llegar persecución, porque Dios, el diablo se va a levantar, como dice que la mujer se levantó y hacer guerra contra los santos y los quería vencer. Sí, y a uno los venció. Y no temáis en nada lo que vas a padecer por causa de mi nombre. Algunos el diablo los echará a la cárcel. Y usted, amigo del diablo, amigo del mundo y amigo de todos los que hacen pecado, ¿Qué problema va a tener usted hoy en día? Usted es de las personas que está esperando que, es que si gana el presidente fulano de tal, va a perseguir a la iglesia. O sea que usted es de aquellos que andan pidiendo paz. Si usted es de los que oran pidiendo paz, se está equivocando. Porque dice que cuando todos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nosotros, cuando miremos todas estas cosas, terremotos, guerras, nación contra nación, no os compliquéis, no os aflijáis, no tengan temor de eso, porque todavía no es el fin. Erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Oiga, cuando abrió el quinto sello, estoy leyendo Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto. Habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Oiga, pedían justicia a las almas. ¿Y qué vino Jesús y les dijo? Tranquilos, porque todavía hay un montón de sus hermanos que también van a morir igual que ustedes. Tranquilos. Pero hoy la gente no quiere morir, ni perseguida, ni nada por el estilo. Le tienen miedo a sus hijitos y le hablan de la palabra de Dios. Es que se va a enojar mi hijo. Pues ojalá usted se ponga de parte de Dios. Un día Moisés llegó con las leyes de parte de Dios y aquellos hicieron un becerro y lo comenzaron a adorar. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Sabe qué hizo Moisés? ¿Quiénes están de parte de Jehová y quiénes están conmigo? Y se levantaron los levitas y dijeron: nosotros estamos de parte de Dios. Bueno, amárrense su espada a su muslo, y el primero que salga de la tienda lo atraviesan. Una gran mortandad, no importó si saliera papá, mamá, hijo, el que saliera, el primero iba a ser atravesado. ¿Por qué? Porque habían fallado a Dios y aquellos querían honrar a Dios. Sí, oiga lo que dice. Y se les dieron, el 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta, hay que separar, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Si usted está en esta lista, va a ser muerto. Pero no creo que usted vaya a ser muerto,
¿Por qué razón? Porque si usted ama al mundo, no va a ser muerto. Va a ser condenado con el mundo, que es diferente, ¿verdad? No vaya a ser que usted sea de aquellos que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes. Sí, imágenes podrían ser nuestra propia familia. Nosotros somos idólatras aún de nuestra propia familia. Bueno, aquí volvemos otra vez a Corintios y con esto vamos a terminar, hermanos. Se nos fue el tiempo. Pero oiga lo que está pasando en Corintios, el apóstol Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche, 1 día he estado con naufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Oiga, el apóstol Pablo andaba en peligros por donde quiera que anduviera. ¿Y usted? Es un buen brother hoy. Dios brother, Dios aquí, Dios allá. Ojalá quisiera mandar mensajitos cortos, pero contundentes, que busquen de Dios. Ojalá usted quisiera ponerse del lado de Dios, porque esto es lo que Dios quiere. El apóstol Pablo, lo vuelvo a leer más despacio. En caminos muchas veces, en peligro de ríos. Pero voy a leer 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como naufragio en el mar. Oigan, perdido en el mar 1 noche y 1 día. ¿Y no que Pablo tenía a Dios? Sí, pero tener a Dios tiene que tener uno testimonio. ¿Y por qué cree usted que Dios permitió que el apóstol, el verdadero apóstol, pasara para avergonzar a estos payasos que ahora hablan de dinero? Es que por derecho, así dijo el Maldonado en un video que subí hoy, es que por derecho tenemos que ser prosperados. Pero eso sí, cuando les venga la prosperidad, no se lo gasten ustedes, yo me lo voy a gastar, ahí me lo traen a mí. Mire, es que de tontito no tiene ni un pelo. Pero ahí toda la gente se levantó a ovacionar la gran emoción, el gran anuncio que les daba, porque a ellos les gusta que les hablen de bienestar, de prosperidad, de que no tiene que haber ningún problema, porque a paz nos ha llamado el Señor. Oigan, la paz que tenía el apóstol Pablo. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como naufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos. Oiga, porque él caminaba y se atravesaba todos los lugares, pero peligros de ríos para llevar el evangelio. ¿Y usted no quiere ni ir a tocar la puerta de su vecino? ¿Usted no quiere caminar ni 1 cuadra para llevar un mensaje? Pablo, en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones. Oiga, esto podríamos decir es que cuando Pablo vivía en aquel tiempo sí eran tiempos peligrosos. Va a ver usted que no eran los tiempos peligrosos. Pablo dice a Timoteo, ten cuidado, le dijo, porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque los hombres iban a ser amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, altivos. Ese es el espíritu que ahora muchos tienen dentro de las religiones. Sí, confortables, no se despeinan ni para orar, ni oran, mucho menos para leer la Biblia. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Mire, a Pablo lo andaban persiguiendo para robarlo. Ladrones, bueno, aparte, pero los de su propia nación lo andaban buscando para matarlo. Un grupo un día juró hasta que no iban a beber ni comer hasta matarlo. Y esos juramentos sí valían. Yo no sé si todavía seguirán aguantando hambre o teniendo sed, porque estos juraron que iban a matar al apóstol Pablo.
Pero viene Dios y lo guarda. Mandó una gran legión para guardar a su siervo. Preso ahí iba preso, pero iba custodiado para que llegara a Roma, porque era necesario testificar en Roma. Así como me fuiste testigo en Israel. Dice que lo rodajearon y lo tuvieron que levantar cargado y sacarlo, porque lo querían hacer papitas. Al día siguiente se le aparece el Señor y le dice: Pablo, así como fuiste fiel, así como me representaste en Israel, así es necesario que también te pase lo mismo en Roma. Es necesario que vayas allá, le dijo. Pero mire a qué fue el Señor. Ahora oiga, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Ay, de todos lados había peligros. Peligro entre los falsos hermanos. Acá está más difícil, porque los hombres amadores han estado existiendo desde que comenzó el Evangelio. Y Pablo dice que peligros entre los falsos hermanos. Peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Y usted? Ya se está preparando para ahorita diciembre. ¿Qué va a hacer de ponche? ¿Qué van a hacer sus tamalitos para convivir toda la familia y una su musiquita ahí de Pastor López o quién es más? ¿Cuál va a ser su ambiente? ¿O quiere honrar a Cristo? Pregunto, si usted quiere honrar a Cristo, en trabajos y fatigas y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A pesar de que el apóstol Pablo estaba siendo perseguido, a pesar de todo esto, había todavía una gran tristeza. Se agolpaba lo que estaba pasando. Oiga lo que dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo tenía una gran preocupación, pero Pablo habló de los postreros días, y iban a ser tiempos peligrosos. Yo quiero terminar leyendo lo que siempre hemos tratado la manera de leer y siempre lo hemos leído, pero entendamos, Pablo todo lo que pasó y no le llamó tiempo peligroso a esto. Ahora mire lo que sí le es tiempo peligroso. También debes saber, segunda de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días, los últimos días, en los últimos días ya iba a estar la iglesia actual, no la iglesia de Cristo, pero las religiones llenas de gente amadora de sí mismo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Así está el cristianismo actual, pero no es el cristiano de Dios, no. Son las personas que se dicen ser cristianos, pero en su corazón no está el Espíritu de Dios, porque si estuviera el Espíritu de Dios, ellos ya no quisieran amar al mundo. Ellos quisieran vivir y guardarse para Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, ama las cosas de Dios. El que es de Dios, quiere honrar a Dios. El que se avergüenza de Dios acá en esta tierra, Dios se avergonzará de él cuando usted se presente ante él. Y delante de sus ángeles: no te conozco. Imagínense qué triste. Oiga lo que dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de cristiano. Serán cizañas, pues, metidas en una iglesia, pero son cizañas, no dan fruto. Por más que quieran decir somos cristianos, son vírgenes insensatas, no tienen aceite.
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pero usted, son sus grandes hermanos. ¿Por qué? Porque estos son avaros, soberbios. Sí, tal vez son los mejores, los que más dinero tienen donde usted va y usted los busca. Y la Biblia da un consejo. Segunda de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella. A estos evita. El apóstol Pablo dijo algo, hermanos, y lo dijo de tal manera: si alguno llamándose hermano fuera avaro, ladrón, fornicario, idólatra, borracho o maldiciente, con el tal ni aún comáis. Y aquí vuelve a decir lo mismo: a esto se evita. Pero como usted es bien campechano, usted es de aquellos hermanitos bien light, ay, que Dios lo va a juzgar, yo no me voy a meter a problemas, es que no. Bueno, una cosa es que usted corrija al sabio y el sabio lo va a amar. Y usted quiera corregir al necio, el necio lo va a odiar. Pero no sabemos si es necio o es sabio al que vamos a reconvenir. Por eso es necesario hacerlo. Bueno, hermanos, un fuerte abrazo. La honra y la gloria se la damos a nuestro Dios. Que Dios nos ayude a entender su palabra y que sea nuestro Señor Jesucristo el que abra nuestros ojos para ver las maravillas de la ley de Dios. Porque si no, Dios no abre nuestros ojos, no vamos a poder ver las maravillas de Dios, las maravillas de su palabra. Su palabra es perfecta, su palabra es clara, su palabra hace sabio al sencillo. Un fuerte abrazo a cada uno, que Dios bendiga en nuestras vidas. Saludos y bendiciones, mis hermanos.